En el incesante flujo de la historia humana, la inmensa mayoría de las guerras, las hazañas heroicas y las tragedias que definieron a las civilizaciones prehistóricas han desaparecido, sepultadas bajo el polvo del olvido. El mundo antiguo no solía preservar los nombres de sus campeones ni los detalles tácticos que decidieron el destino de las tribus. Sin embargo, la historia militar experimentó un punto de inflexión monumental en el siglo XV a.C., cuando unos jeroglíficos fueron meticulosamente tallados en los muros de piedra arenisca del templo de Karnak, a orillas del Nilo. Fue allí donde los escribas egipcios legaron a la posteridad el primer registro detallado de una gran batalla, la batalla de Megido, 1458 a.C. Esta narración no es solo una crónica de guerra, es la epopeya del ascenso de Tutmosis III, el faraón que reconfiguró el mapa del mundo antiguo mediante un genio militar sin precedentes. La historia comienza en un contexto de profunda turbulencia en el Próximo Oriente. Las noticias sobre el avance del ejército egipcio se extendieron rápidamente por el Levante. El faraón Tutmosis III, un monarca joven pero ambicioso, acaba de asumir el poder absoluto tras la muerte de su madrastra y corregente, la poderosa Hatshepsut. Decidió aprobar su valía, lideró una hueste formidable fuera de los desiertos, cruzando la ciudad de Gaza para avanzar hacia el norte. Su objetivo era Megido, una ciudad fortaleza de posición estratégica vital, donde miles de enemigos se habían congregado para desafiar la hegemonía egipcia. Los adversarios no eran una banda desorganizada, sino una coalición formidable de reinos cananeos y sirios, unificados bajo el mando del rey de Cádiz. Este monarca, percibiendo la transición de poder en Egipto como una oportunidad, había reunido a las fuerzas opositoras con el respaldo del imperio de Mitanni, con el objetivo de cortar las rutas comerciales esenciales de Egipto y amenazar con invadir el valle del Nilo. La coalición eligió Megido como su bastión para detener al faraón. Cuando el ejército egipcio se aproximó a la cordillera del Monte Carmelo, que lo separaba del valle de Jezreel y de Megido, Tutmosis III enfrentó una decisión estratégica de vida o muerte. En la localidad de Yem, sus exploradores informaron sobre 3 rutas posibles. 2 de ellas, al norte y al sur, eran caminos amplios y seguros, pero largos y previsiblemente fortificados por el enemigo. La tercera opción, el desfiladero de Aruna, era la ruta más corta pero escondía peligros mortales. Se trataba de un paso estrecho y traicionero, encajonado entre acantilados, donde, según los generales egipcios, el caballo debía ir tras el caballo y el hombre tras el hombre. En el Consejo de Guerra, inmortalizado en los muros de Karnak, los generales veteranos suplicaron al faraón que no eligiera Aruna. Sus palabras resonaron con miedo legítimo ante una posible emboscada que aniquilaría al ejército en fila india. Sin embargo, Tutmosis III poseía la visión de un estratega nato. Comprendió que el rey de Cádiz pensaría bajo la misma lógica convencional que sus generales, que nadie en su sano juicio arriesgaría un ejército entero en esa trampa. Por tanto, el factor sorpresa sería su arma. Tutmosis declaró con firmeza que él mismo lideraría la vanguardia a través del desfiladero, desafiando a sus hombres a seguirle. Esa declaración unificó a todo el ejército tras los pasos de su rey. La travesía por el paso de Aruna fue una operación de alto riesgo. El ejército tuvo que desmontar sus carros de guerra para transportarlos por los tramos escabrosos. La columna se extendía por millas en un estado de vulnerabilidad extrema. Pero el cálculo de Tutmosis fue exacto. El enemigo, confiado en que los egipcios tomarían las rutas seguras, había concentrado sus fuerzas en los caminos norte y sur, dejando la salida de Aruna desprotegida. Cuando los egipcios emergieron en el valle de Ina, no encontraron resistencia. Tutmosis III había logrado colocar a su ejército en las narices del enemigo sin disparar una flecha, obteniendo una ventaja táctica devastadora. Esa noche, los egipcios acamparon a orillas del arroyo Ina, mientras el enemigo, presa del pánico, se retiraba para reorganizar sus líneas frente a Megido. La atmósfera en el campamento egipcio era eléctrica. Tutmosis ordenó preparar las armas y afilar las espadas copes, pues el amanecer traería el juicio final. Para ellos, esta lucha era por el Ma'at, el orden cósmico, contra el caos. Al día siguiente, ambos ejércitos se alinearon. Tutmosis III apareció montado en un carro electro que resplandecía como el dios Horus, irradiando un poder que aterrorizaba a sus enemigos. Dispuso a su ejército en una formación cóncava,
con él en el centro y las alas listas para envolver al adversario. La batalla comenzó con una lluvia de flechas de los arqueros egipcios, seguida por la carga atronadora de los carros de guerra. Los vehículos egipcios, ligeros y ágiles, destrozaron las formaciones de la coalición. El colapso enemigo fue rápido. Atacados desde una posición desventajosa y desmoralizados por la sorpresa, las filas cananeas se rompieron y huyeron en desbandada hacia las puertas de Megido. El campo de batalla quedó sembrado de cadáveres y carros volcados. Sin embargo, en el instante en que la victoria total parecía inminente, el ejército egipcio cometió un error grave impulsado por la avaricia. En lugar de perseguir al enemigo y tomar la ciudad mientras las puertas seguían abiertas, los soldados se detuvieron a saquear las riquezas abandonadas, armaduras, oro y caballos. Este retraso salvó a los remanentes del ejército cananeo. Los habitantes de Megido cerraron las puertas presurosamente, y los soldados que quedaron fuera, incluido el rey de Cades, tuvieron que ser izados por los muros mediante cuerdas hechas de ropa. Tutmosis III, furioso por la indisciplina que le costó una victoria rápida, ordenó el cerco total de la ciudad. Los egipcios cavaron un foso y erigieron una empalizada de madera alrededor de Megido, bautizada como Tutmosis cerca a los asiáticos, para rendirla por hambre. Durante el asedio, los escribas realizaron un inventario meticuloso del botín, registrado en Karnak, 924 carros de guerra, más de 2000 caballos, la lujosa tienda real del rey de Cades y miles de cabezas de ganado. El sitio duró 7 meses, hasta que el hambre y la desesperación forzaron a los líderes cananeos a capitular. La rendición fue dramática, los príncipes salieron y se arrastraron sobre sus vientres, besando el suelo ante el faraón para pedir clemencia. En su victoria, Tutmosis mostró una magnanimidad calculadora. Perdonó sus vidas, pero los despojó de poder y les obligó a jurar lealtad. Implementó una brillante política diplomática, tomó a los hijos de estos gobernantes como rehenes para educarlos en la corte egipcia. Estos jóvenes aprendieron la cultura y religión de sus captores, asegurando que la próxima generación de líderes del Levante fuera leal a Egipto. Tras recolectar un tributo colosal, el ejército regresó a Tebas en una marcha triunfal. Tutmosis dedicó el botín al templo de Amon-Ra, financiando la construcción de grandes obras en Karnak, donde las inscripciones de sus hazañas permanecen hoy. La victoria en Megido transformó a Egipto en una superpotencia imperial. Fue solo el comienzo de 17 campañas que Tutmosis III emprendería durante 2 décadas, expandiendo las fronteras hasta el Éufrates y Nubia. Bajo su reinado, conocido como la Pax Aegitiaca, el imperio alcanzó su cenit de riqueza y territorio. Tutmosis III, apodado por los historiadores modernos como el Napoleón del Antiguo Egipto, dejó un legado de estabilidad y poder que perduró siglos. La batalla de Megido permanece no solo como el primer conflicto detallado en la historia, sino como el testimonio imperecedero de la inteligencia militar que forjó el gran imperio egipcio. A lo largo de los siglos siguientes, la fama de Tutmosis como el guerrero supremo de Egipto nunca se desvaneció. Sus campañas establecieron un modelo de logística y administración militar que sería estudiado por generaciones. La introducción masiva del carro de guerra y las nuevas tecnologías de armamento, probadas en el crisol de Megido, revolucionaron la guerra en el Mediterráneo oriental. Pero más allá de las armas, fue la astucia psicológica mostrada en el desfiladero de Haruna lo que definió su genio, la capacidad de prever los pensamientos del enemigo y hacer exactamente lo que ellos consideraban imposible. El templo de Karnak, con sus relieves y textos, actúa hoy como una cápsula del tiempo. Al leer los anales, uno puede casi escuchar el estruendo de los carros sobre la tierra seca del valle de Jezreel y sentir la tensión de la marcha silenciosa a través de las montañas. Megido no fue simplemente una batalla por el control de una ciudad, fue el evento que consolidó la dinastía 18 como la edad de oro de la civilización faraónica. La riqueza que fluyó hacia Egipto permitió un renacimiento artístico y arquitectónico, llenando el país de monumentos que proclamaban la gloria de los dioses y del rey. Incluso en la muerte, Tutmosis III siguió proyectando su sombra. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, y su momia, descubierta milenios después, nos muestra el rostro del hombre que construyó un imperio. Aunque su cuerpo era mortal, su nombre se convirtió en sinónimo de poder. En los siglos posteriores, cuando los sacerdotes leían los textos sagrados y las listas de reyes,
El nombre de Menjeperra, Tutmosis III, era invocado como un protector y un estándar de grandeza contra el cual se medían todos los faraones posteriores. La batalla de Megido, por tanto, es mucho más que un dato arqueológico, es el capítulo inicial de la historia imperial documentada de la humanidad, un recordatorio eterno de que la audacia, cuando se combina con la inteligencia, puede cambiar el curso de la historia para siempre.